Qué dicha tenerte aquí. Bueno, qué dicha yo venir a verte. Eso es correcto. Para todos los que no lo conocen, por favor, él es Ever Guardián, uno de mis pupilos, está en la ciudad de Lechería y hoy vamos a conversar sobre fisioterapia y osteopatía. Y la primera pregunta es, Ever, ¿cómo cambió tu vida la osteopatía? Bueno, primero, gracias. Y gracias por aceptar venir, por hacer el esfuerzo de estar aquí en Lechería, compartiendo con nosotros ese estudio científico tan maravilloso y que a partir de ahí también, pues, digo que sí cambió mi vida. En una oportunidad te lo compartí y una vez te escribí y te dije, wow, estos 2 años y medio que tengo estudiando osteopatía, me di cuenta de la manera en que cambió mi vida profesional. Mi vida profesional comenzó a ser otra desde que yo me enrumbé ese viaje a Bogotá y tengo bastante anécdotas de todo cómo fue el viaje la primera vez, porque en ese momento estábamos en pandemia y teníamos la frontera con Colombia y Venezuela cerrada y pasar hasta el otro lado pues no fue fácil, pero lo logré y así pasé como 2 o 3 veces más. Y de ese momento yo dije, si esto es lo que necesito yo para crecer, seguir creciendo profesionalmente, pues me voy a enrumbar en todo esto y el trato con los pacientes, el tema con todo lo que tiene que ver con la fisioterapia y la osteopatía, realmente revolucionó mis consultas, de verdad. Y Eso me gracias por encanta. Eso me encanta. Fíjate que hace un rato estábamos hablando y bueno, estábamos desayunando y conversamos y vimos un caso bien interesante. Yo te dije, bueno, hablemos de eso. Pasa muchísimo que llegan a mi consulta personas que tuvieron una lesión de tobillo, un esguince de tobillo, algo así bien tonto, un esguince grado 1, grado 2, que quizás no hicieron nada, la típica me puse hielo y ya, y continué, ¿cierto? La cura mágica. Exacto. Bien, a partir de allí van a consulta con dolores en la columna lumbar, con dolores en la cadera, con los dolores en la rodilla por acciones mecánicas ascendentes. Pasa demasiado. Súper, o sea, es impresionante cuando llegan los pacientes a la consulta, ¿no? Y te echan el cuento de que vienen por un caso en específico o por un dolor en específico, sí. Pero cuando uno comienza a indagar, a sacar todo eso de allí, casi que con cucharilla, te das cuenta que su dolor no es lo que nos está diciendo. Total. Y que su origen viene de otro lugar. Entonces, todo esto también lo aprendí con el tema de la osteopatía y nos dimos cuenta de que ya va, creo que hay algo que no me estás diciendo, hay algo que no es, como que no está encajando en todo esto, y es eso cuando nos damos cuenta de que un esguince de tobillo tan sencillo como pudo haber sido aparentemente, pero mal tratado o mal diagnosticado, cómo te puede causar un dolor que de pronto hoy en día puede ser la columna lumbar, la cadera, la rodilla y un poquito más allá, si nos vamos al hombro y cuando tenemos pues el ATM también. Y esto es bien interesante porque quizás, y era algo que quería tocar contigo ya como osteópata y que quería que todo el mundo escuchara, no solo de mí, sino de las personas que han podido formarse en el área de osteopatía. Y es que las adaptaciones mecánicas frente al dolor terminan determinando la calidad de vida del paciente. Y como tú dices, bien lo dices, o sea, llegan por un dolor, pero no es la lesión. Y te dicen, no sé, te pasa, estoy segura que sí, que te dicen, pero es que me dolía el hombro y ¿por qué está tocando mi tobillo? O me dolía el hombro y ¿por qué? Pero ¿por qué me está haciendo tratamiento en la rodilla? Y esto pasa muchísimo. Yo creo, bueno, y tú que estás como también dentro del área de alto rendimiento, aún más se nota la variación en los deportistas de alto rendimiento. Sí, cuando tienes un atleta de alto rendimiento es donde uno puede visualizar todas estas alteraciones, ¿sí? ¿Por qué? Por el tema de que todo se va a gran escala. Exactamente. Todo se nos va a ir a gran escala. Entonces, es un tema interesante poder entenderlos y comenzar a resolver cada uno de esos disruptores que han llevado a ese atleta o a ese paciente a tener la condición que hoy en día pues tiene. Y más allá también poderles enseñar de que por lo que estás viniendo no es exactamente lo que hay que tratar,
¿sí? Y como bien lo dijiste, o sea, muchos dicen, pero ¿por qué la rodilla si a mí no me duele la rodilla? Sí. Sí pasa muchísimo. ¿Sabes? Y bueno, dijiste algo que me encanta y es cierto, un atleta de alto rendimiento lleva exponencialmente a las dimensiones de movimiento absolutamente todo. Entonces ese pequeño esguince de tobillo grado 1 hace 3 semanas que no le prestaste atención, pasó de una inflamación aguda a una inflamación crónica y modificó los aspectos del gesto deportivo. El paciente ya no se mueve como solía moverse y empieza a registrar números más bajos, más lento, Correcto. más pesado, más difícil. ¿Cómo ha sido de alguna manera o cómo? Bueno, entiendo que eres excelente evaluando y eso me encanta. Eres uno de mis estudiantes, o sea, de los mejores evaluando. Pero ¿cómo ha sido ese proceso para Ever y para Move On? ¿Cómo va ese proceso? O sea, llegas, evalúas y a partir de allí, ¿cuál ha sido el diseño ideal para el atleta del alto rendimiento, según el guardián? Bueno, una vez evaluado el atleta, de hecho ahorita tengo allá afuera Mucha gente esperando. gente esperando y tengo un atleta de alto rendimiento, un futbolista. El tema de cómo engranarlos y cómo poder llevar y poder comenzar a tratar, ¿sí? O algo que aprendí de ti, Ade, es que hay cosas que hay que comenzar a poner en orden, ¿sí? En el paciente, ¿sí? Sí. Y tú lo llamas de una manera que yo copié ese nombre, que es comenzar a desparasitar el sistema. Sí, total. ¿Sí? Total. Comenzar a quitar todas esas telarañas que tiene el paciente para entonces poder llegar a la raíz, ¿sí? Entonces, dentro de Move On, lo que hacemos es, una vez hecha pues, la evaluación, comenzamos a diseñar un primer plan de tratamiento, ¿ok? Que para ello, en la gran mayoría, pues me apoyo con los fisios que tengo acá, ¿sí? Para que me ayuden a comenzar a quitar esas telarañas que andan por allí. Y luego cuando ya toca, ¿sí? La parte ya más de osteopatía como tal, me encargo, pues netamente yo, de trabajar con el paciente. A veces, pues dependiendo de la cronicidad del caso, pues lo puedo trabajar una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero con bastante margen de tiempo para poder darle al organismo de que comience a asimilar todo lo que estamos haciendo. Eso me gustó. O sea, literal, y creo que para muchas personas, de hecho, fisios, que quizás nos están viendo, personas no fisios, también, hay una escalera, una progresión Siempre. dentro del proceso de tratamiento. Siempre, y eso hay que respetarlo, y hay que saberlo, y al paciente hay que enseñarle de que existe y que debemos ir en esa progresión, en ese ascenso de cómo debe ser pues, el plan a seguir con el tratamiento. Y algo muy importantísimo que conversamos ayer era el tema de la continuidad del tratamiento. Muchas personas se sienten chévere las primeras 2 segundas sesiones, wow, me siento súper bien, sí, pero debe seguir. Muchas veces en el proceso de tratamiento el paciente se siente tan bien que abandona. Y cuando abandonas, ese ascenso, esa progresión del tratamiento se interrumpe y puede ser que vuelvas al mismo estadio o un poquito más allá. Claro, sin duda. ¿Sabes? Entonces, no es que no me hace efecto la terapia, no es que debe seguir en el proceso. Esto es bien interesante. Hace poco salía el doctor Carlos Jaramillo justo hablando de eso y decía, no, llevo 4 sesiones, llevo 5 sesiones y pues me siento bien, pero yo no creo que esto funcione. La fisioterapia no sirve, colocaba en grande, Sí, de manera sarcástica, obviamente. Pero es una visión interesante porque es cierto, no podemos sanar algo que tiene instaurado 1, 2, 3 años en el paciente en 2 sesiones de fisioterapia o 2 sesiones de osteopatía. Correcto. Ni siquiera, no sé, los gurús de la osteopatía en el mundo entero pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso central entiende por adaptabilidad. O sea, él va allí resiliente, adaptándose a cada uno de los estímulos que nosotros vamos a proveer. Exacto. Lo decía Andrew Taylor Still, encuentra la lesión, Trátala y deja actuar el organismo. Ya está, ¿cierto? Correcto. Déjalo actuar, pero tienes que volver. Claro, por eso, encuentra la lesión, trátala y deja actuar el organismo, pero es un proceso, es un proceso, sin duda alguna. En ese proceso es donde
se le debe dar continuidad al tratamiento. Totalmente. Ever, en el caso de las personas que nos están viendo y que no tienen conocimiento alguno de la fisioterapia ni de la osteopatía, a los pacientes, a los dolores lumbares, ¿sí? a los dolores de columna, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, súper curioso esto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a los pacientes que me vienen por dolores lumbares o que me dicen, no, tengo hernia discal y me dijeron que reposara, yo no puedo hacer entrenamiento, yo no puedo levantar peso. Y yo le digo, te quiero decir que aquí vas a entrenar, ¿sí? Que aquí te vas a mover, que aquí vamos a enseñarte a cómo lo vas a hacer. Y ese tipo de dolores lumbares que en muchos casos son crónicos. Porque cuando vienes a un fisio o vienes a un osteópata, vienes ya cuando ya no puedes moverte. Y eso es porque se ha instaurado durante un largo periodo de tiempo ese tipo de dolencias o de dolores. Entonces, para ese tipo de patología, por así llamarlas, por disfunciones, la mejor alternativa es comenzar a moverte. La mejor alternativa es que acudas con una persona, con un especialista, como nosotros, como ustedes, los que nos están viendo también, a veces no son pacientes, son también espectadores, Claro. y comenzar a resolver ese tema, ¿ok? Bajo un esquema de evaluación bien específico, Claro. ¿sí? Porque obviamente hay que indagar y hay que ver qué es lo que puede estar pasando, pero sí o sí, el movimiento, como dice una frase que un día escribí, que es mi lema aquí dentro de la clínica, el movimiento es el principal precursor para generar buena salud. Sí, precursor, sí. Es el principal precursor para la salud, sin duda alguna. Nosotros siempre decimos, ¿sabes? Bajo cualquier patología y en cualquier instancia de la vida, es el movimiento la clave. Claro. Sin importar qué. Y me guindo, tú sabes cómo soy, con 1000 personas de, pero si yo estoy en cama o estoy en UCI, igual hay fisios para mover a las personas en cama y en UCI. Tengo un postoperatorio, igual hay ejercicios isométricos para promover la función articular sin llegar a interrumpir el proceso quirúrgico como tal, totalmente, como dices tú, más bien a favorecer el panorama. Ever, si tuvieses que en este momento definir este punto de tu carrera con una frase, ¿cuál sería? Lo ponché. ¡Wow! Sí. Todo lo demás, chévere. Estábamos bien. Pero me tocó hablar de mí y no me gusta. Con una frase. Sí. ¡Wow! Es complicado. Una frase. ¿Cómo te definirías? O sea, en este punto de tu carrera. En este punto de mi carrera, creo que estoy escalando la cima. Eso. Escalando la cima. Si te viste, ahí está la frase. Salió. A veces hay momentos en los que uno golpea el sistema nervioso para obtener una respuesta ideal. Gracias, Ever, por estos minutos. Que han sido pocos pero que han sido valiosos. De más está decirte que estoy sumamente orgullosa de tu trabajo, de lo que has logrado. Eres un referente en Venezuela, en fisioterapia, en osteopatía, en salud. Ojalá sigamos escuchando de ti en todos lados y sigas escalando esa cima. Sí, ojalá podamos vernos otra vez pronto. Bueno, yo regreso, pero pronto en Bogotá nuevamente. Seguro. Gracias a ti por estar aquí, gracias por abrir esta ventanita que es tu canal. Y agradecido con la vida, sí, agradecido con Dios, con la vida. Porque un día me saliste en Instagram y dije, yo voy a ir. Y no inicié con osteopatía, iniciamos con otra cosa, claro. Pero me enganchó todo este proceso y de verdad yo dije, creo que esto es lo que yo necesitaba, ¿sabes? Y una oportunidad, por cierto, cuando yo llegué acá a Puerto La Cruz, me acabo de acordar, se me había olvidado, mi supervisor de pasantías que me recibió acá en el primer módulo de pasantía. Luego comencé a trabajar con el equipo, en el Deportivo Anzoátegui, y ahí me quedé, y él me dijo un día cuando se fue y me dejó a cargo de todo el club, sí. me dijo,
uso una palabra que usamos mucho en Caracas. ¿Cuál será? Ay, Dios, carajito. Ah, sí, claro. Vas a ser muy bueno. Vas a llegar a hacer cosas que yo no hice. Y de verdad creo que me profetizó cosas en ese momento porque gracias a ese empujón, a pesar de los tropiezos, de todas las cosas, pues creo que me llevó a hacerlo, ¿sí? Y eso que acabas de decir, pues sí, mucha gente te ve como, así como te ven a ti, como que aquí, Sí. pero somos normales, somos Sí, personas claro. comunes, ¿sabes? Y estamos Tenemos abiertos, nuestros procesos siempre. a todo y estamos abiertos a escucharles, a ayudarles, pero eso es muy bonito, ¿sabes? Y de verdad, gracias por abrirme, uno, las puertas de tu escuela, que es mi casa, y dos, por abrirme pues la oportunidad de no solamente formar contigo, sino de tener tu amistad. Ay, precioso. Gracias a ti y al universo por hacernos coincidir, sin Por duda eso. alguna. Y gracias a ustedes por vernos. Un abrazo gigante. Y bueno, yo les dije que era el primero de muchos. Y aquí se vienen un montón de videos. Un abrazo para ustedes. Gracias. Ok, falta la portada, la portada, la portada.